Hola, muy buenas tardes. Hoy nos vinimos a entrevistar a dos funcionarios, servidores públicos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial por un tema que está recién anunciado y es la actualización catastral. Sabemos que es un tema supremamente importante que genera inquietudes en la comunidad. De hecho, recibimos algunas inquietudes de personas que nos escribieron y Viviendo Santa Elena quiso venir hasta acá para poder entrevistar al secretario Juan Manuel Velázquez Correa y al subsecretario de Catastro Jaime Berrío Marín. Aquí estoy con ellos, entonces vamos a iniciar pues como primero dándoles la bienvenida y agradeciéndoles que nos reciben en la casa porque estamos aquí metidos en la oficina de ellos. Bienvenidos. Y muchas gracias pues por atender esta invitación y sobre todo por lo que vamos a contarle a la comunidad. Entonces muchas gracias por atendernos aquí hoy. No, es con todo el gusto. Catastro y la Secretaría de Gestión y Control Territorial es de puertas abiertas. Básicamente nosotros queremos pues contarles qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Ahorita hablamos un poquitico de todo este tema catastro. ¿Usted quiere saludar? Claro que sí, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias pues por la invitación. Y sí, como dice el doctor Juan Manuel Velázquez, somos un catastro de puertas abiertas bajo el principio de la gestión catastral, que es el de la participación ciudadana. Así es. Bueno, empecemos contando. En la ciudad se anunció la semana anterior una actualización catastral en 2 comunas y un corregimiento, si no me falla mi memoria. 3 comunas y un corregimiento. ¿Qué es una actualización catastral? Bueno, primero te digo, ¿cuáles son las comunas que nosotros estamos actualizando y qué corregimiento? Eso es este año, aunque en los 4 años vamos a pasar por todas las comunas y todos los corregimientos del distrito. Entonces iniciamos nosotros en la comuna 11, que es Laureles, donde hicimos ya una parte que se llama precenso y el censo además, ¿cierto? En este momento estamos haciendo el precenso en la comuna 12, que es La América. La América, exactamente. Estamos haciendo precenso, luego haríamos el censo, nos pasaríamos a la comuna 14, que es el Poblado, donde haríamos las 2 partes también, y por último iríamos a Santa Elena a hacer también precenso y censo, que son los trabajos de campo, y después vendríamos aquí a la oficina a hacer como el resto de trabajo que nos toca en lo que es la actualización. Perdóneme, antes de que entremos en materia en lo que es la actualización, entonces, ¿eso significa que para Santa Elena ese precenso sería después de feria? Ese precenso sería después de feria. Bueno, muy importante porque... Sería al finalizar ya el año, por allá a finales de octubre más o menos estaría. Ok, listo. Bueno, ahora sí, ¿qué es una actualización catastral? Entonces, ¿qué buscamos? Lo primero es que la actualización catastral es un tema normativo. Es decir, lo tenemos que hacer porque la norma nos dice que lo debemos hacer. Lo tenemos que hacer, ¿cierto? Cuando hablamos de normas, nosotros estamos muy normados, tenemos una gran cantidad de normas, empezando por la Ley 14 del 83, donde en su artículo 3 habla del tema de actualización. Y dice que la actualización debe ser máximo cada 5 años, ¿cierto? Máximo cada 5 años. Entonces recuerden que la actualización de esas 3 comunas y este corregimiento fue en el año 2021, entonces estamos dentro de esos parámetros, ¿cierto? Entonces normativamente nos dice, ¿y qué es una actualización? Básicamente es observar o tomar cuáles fueron los cambios que ha surgido cada uno de los predios del distrito de Medellín, sea urbanos, rurales, públicos o privados, y darle como toda la trazabilidad, es decir, tomar en cuenta todos los cambios que han tenido. ¿Cuáles pueden ser esos cambios? Cambios físicos. ¿Cuáles son los cambios físicos? Por ejemplo, que el área cambió, es decir, yo tenía un lote y lo subdividí en 2. O tenía un lote y tenía 2 lotes y los uní. Esos son cambios físicos, ¿cierto? Pero también, en un lote no estaba construido y le puse construcción. También es un cambio físico, le aumenté la construcción. O un lote que estaba construido, fuera de eso le hice una ampliación a la construcción que tenía. Todos esos cambios están en la actualización. Pero no solamente eso, también los cambios de uso. Es decir, hoy era una finca o una casa y se me convirtió en una tienda, o se convirtió en un hotel, o se convirtió en un consultorio. Todos esos datos nosotros los tomamos para la actualización. Bueno, cuando ustedes deciden hacer la actualización catastral en estas 3 comunas y un corregimiento, ¿eso obedece a algún diagnóstico de cambios drásticos en los territorios en estos últimos 3 años? ¿O es aleatorio que empezaron por comuna 11, 12, 14 y Santa Elena? Si quieres, dale, Jaime, y nos ayudas con esto. Sí, nosotros hacemos un mapa de calor porque nosotros tenemos
un observatorio inmobiliario catastral que nos está indicando dónde se puede presentar mayor dinámica inmobiliaria en el territorio. Entonces, obviamente, como en toda la ciudad se presenta dinámica, pues nosotros lo primero que hacemos es verificar cuáles fueron las primeras comunas que se actualizaron y, digamos, qué recursos presupuestales y de personal podemos disponer para ello. Entonces, a partir de varias fuentes, como son, por ejemplo, las más de 150.000 transacciones que tenemos registradas en el Observatorio Inmobiliario Catastral, más las nuevas instalaciones que EPM de Servicios Públicos nos reporta, más el tema de las curadurías con las licencias urbanísticas que se hayan otorgado en el territorio en los últimos años, lo cual no significa pues que efectivamente todas se hayan hecho efectivas, pero es indicativa esa información de las curadurías de que algo está pasando en el territorio. Entonces, a partir de allí nosotros hacemos un diagnóstico y procedemos entonces a planear la actualización. De hecho, pues ya se expidió la resolución de inicio para el proceso de actualización de estas 4 comunas, 3 comunas y un corregimiento que es el de Santa Elena específicamente. Nosotros ahí lo que hacemos es, en últimas, como dice el doctor Juan Manuel, no solamente el censo y el precenso, sino llegar a la última instancia, que es modificar la base de datos catastral, que es lo que más nos interesa. Y a través de ese proceso de actualización se llega justamente a actualizar la base, porque actualmente en Colombia hay 4 procesos catastrales: el de formación, el de actualización, el de conservación y el de difusión. Nosotros en Medellín ya superamos el proceso de formación, ya no hacemos más formación en Medellín. ¿Qué viene siendo? Digamos que es la primera vez que se incorporan o que se hace catastro en un territorio. Entonces, digamos que hay todavía municipios en el país que apenas están empezando a hacer procesos de formación, sobre todo en aquellos donde hay selvas y que son, digamos, lugares muy inhóspitos de difícil acceso, tanto por el clima, la temperatura, las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, y por eso, digamos que ese proceso de formación todavía en Colombia no se ha acabado de surtir. En Medellín ya se surtió, por eso nosotros hacemos permanentemente conservación, que es el día a día del catastro, con las solicitudes de los ciudadanos que vamos gestionando poco a poco, pero también con actuaciones oficiosas que lo que pretenden es depurar la base de datos catastral, hacerla más íntegra, hacerla más, digamos, en armonía con lo que efectivamente pasa en campo. Y la actualización catastral, que lo que pretendemos es hacerla de forma permanente. Obviamente, como no podemos abarcar toda la ciudad, para hacer un proceso bien eficiente, entonces lo hacemos por comunas y por corregimientos. Bueno, ¿cómo se hace ese proceso? Contémosle a los ciudadanos, eso se hace casa a casa, con drones, por información de fichas catastrales. Ya usted nos estaba mencionando un poco que cruzan varias fuentes, pero ya en campo, en ese precenso, digámoslo así, ¿cómo lo hace? Te cuento que algo interesante es que nos fuimos todos los días de catastro y yo los acompañé, ¿cierto? Entonces nos fuimos todos y nos fuimos a territorio. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos qué es lo que hace nuestra gente en el territorio. Muy importante. Entonces, ¿qué fuimos? Fuimos a hacer precenso. Entonces nos fuimos por parejas, cada uno de los líderes, yo me fui con Jaime, y nos fuimos para Laureles, mapa en mano. Entonces nos fuimos con el mapa. En ese plano nos dice cada uno de los predios y nos dice qué construcciones hay en cada uno de los predios. Según la actualización anterior, pues como la que está... Es lo que hay hoy en la base de datos catastral. Entonces nosotros nos vamos con eso. Y vemos aquí una casa que aquí en el mapa o en el plano dice que tenemos 2 pisos. Y resulta que la observamos y tiene 3. Entonces esa de una vez la marcamos y le decimos, aquí existió una ampliación de la construcción. Hay que revisarse. Hay que revisar. Después nos vemos a una cuadrita más allá y vemos que había una casa y se convirtió en una entidad de salud, por ejemplo, que nos pasó mucho ahora. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos.
porque tenía era una construcción que era una residencia y ya en este momento una entidad de salud, ¿cierto? Ahora bien, veíamos que había por ejemplo, algún tema comercial en alguna parte, pero resulta que cuando llegamos ya es otra vez casa, entonces ya nosotros cogemos otra vez y la marcamos y decimos y le pongamos la nota que es lo que nosotros estamos encontrando. Entonces eso básicamente uno lo puede hacer de esta forma como lo estamos haciendo nosotros, pero también lo puede hacer sobreponiendo fotografías. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Nosotros tenemos una ortofotografía con una tecnología que se llama LiDAR, ¿cierto? Cogemos otra y sobreponemos las dos. ¿Cierto? Cuando sobreponemos las dos, el LiDAR básicamente nos da alturas. Entonces ella misma con un software nos marca cuáles son todos los cambios que hemos tenido en toda la ciudad. Entonces ahí dice, nosotros vamos y visitamos, pero también lo podríamos hacer sin visitar porque inclusive ahí podemos calcular cuáles son las construcciones adicionales que se tienen. Pero normalmente nosotros visitamos, solicitamos que nos dejen entrar al predio, que ese ya es el censo, ¿cierto? Al predio y revisan todas las construcciones, le dan todo las demás, y eso ya básicamente nos da datos para poder incorporar hacia a la base de datos catastral. Bueno, ¿y no hay trabajo con drones? ¿O en alguna parte rural no se hace trabajo con drones? Lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, en este momento estamos programando la ortofotografía de todo el distrito. ¿Eso cómo lo hacen? Eso lo hacen con aviones, ¿cierto? Se puede hacer con drones en zonas más pequeñas. Nosotros tenemos casi 376 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Es más o menos lo que tenemos, entonces una fotografía amplia. Entonces normalmente se hace con drones y los drones con avión. Entonces el avión básicamente lo que hace es unos recorridos programados porque se tienen que sobreponer espacios en las fotografías para poder sacar una sola fotografía que tenga, primero que sea ortogonal, es decir, que sea toda a 90 grados. Y lo segundo es que tenga esa tecnología LiDAR que básicamente nos dé las alturas desde el suelo hasta el final de la construcción. Entonces son temas interesantes. O sea, esto puede ser o con recorrido predial masivo, ¿cierto? Que es como se ha hecho normalmente, o también por métodos indirectos, que son muchos otros. Uno de esos es la fotografía. Yo quiero complementar algo, y es que desde la norma no hay obligación ninguna de ningún gestor catastral en el país de visitar en una actualización catastral predio a predio. Nosotros, para ingresar a un predio, tampoco requerimos, pues, si la persona no quiere que entremos, nosotros no tenemos por qué obligar a nadie a entrar a ese predio, ¿cierto? Porque entonces nosotros podemos utilizar otros métodos de captura de la información y de valoración del mismo. Ideal es que si en algún momento nosotros requerimos entrar, pues sería muy importante, ¿cierto? Sobre todo si nosotros estamos percibiendo que puede haber algún cambio en la destinación económica. Sobre todo, hombre, si nosotros vemos que alguna vez pudo haber un consultorio o una oficina y ya aparentemente de afuera lo que vemos es que es una residencia, pues le conviene mucho, pues, al usuario dejarnos entrar para nosotros verificar si la destinación económica efectivamente se dio y por tanto modificar la base de datos catastral. ¿Cierto? Hay un tema que es importante y es que siempre las personas que van a visitar van con uniforme de la alcaldía. Ya iba para allá. ¿Cierto? Entonces van con una chaqueta, que en este caso la chaqueta de nosotros es verde, ¿cierto? Que tiene inclusive el logo en la parte de atrás de la alcaldía. Y fuera de eso aquí dice que es gestión y control territorial. Y van con carnet. Y tiene que ir con carnet. Eso es muy importante. Porque aquí hay personas inescrupulosas que están tratando de suplantarnos. Eso es muy importante que lo cuente. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos dos líneas. Ahorita te paso como los números. Vamos a poner cuando estemos pasando esta parte. Vamos a ponerlas ahí básicamente para que cuando nosotros estemos en territorio, si quieren saber si realmente pertenecen a nosotros, nos llamen y nosotros les decimos, estas son las personas que están en territorio, para que no tengan ninguna complicación
y que eso nos da también transparencia en toda la gestión que nosotros hacemos. Pero eso usted mencionaba que en el caso de Santa Elena será por allá en octubre, ¿cierto? Entonces, eso debe ser por el lado de octubre. Entonces, cuando vayan a empezar, simplemente nos cuentan y nosotros les ayudamos a decir, vea, ya van a empezar, Claro, ya van a arrancar. Podemos de pronto incluso publicar los nombres de las personas que van a estar en territorio para que la gente simplemente, no sé, como una imagencita, que puedan decir, vea, en Santa Elena van a estar estos, y que la gente lo pueda comprobar y confirmar, sectores, y los teléfonos. Así es, claro. Sí. Bueno, ¿qué pasa luego de que esa información se recoge? ¿En qué afecta a los propietarios esa nueva información de esa actualización de la base de datos? Aquí es muy importante saber que catastro es una cosa, impuesto predial es otra cosa. Son dos temas diferentes y se manejan por secretarías distintas. Okay. ¿Cierto? La subsecretaría de catastro pertenece a la Secretaría de Gestión y Control Territorial. El impuesto predial pertenece a Hacienda en una subsecretaría que se llama Ingresos. ¿Cierto? Entonces son dos temas completamente distintos. ¿Qué es el otro tema? La base de datos catastral tiene a su interior, tiene temas físicos, jurídicos, económicos, ¿cierto? Es decir, los físicos son las medidas, ¿cierto? Jurídicos es el propietario con toda su identificación y la parte económica es el valor catastral, ¿cierto? El valor catastral tiene que estar entre el 60% y el 100% del valor comercial. Sí. Entonces, ¿qué es importante? Yo tengo una tierrita ya en Santa Elena y yo sé que esa tierra tiene 5.000 metros cuadrados y que esa tierra rápidamente vale 100 millones de pesos comercial. Un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Pero resulta que el valor catastral da 120. Yo puedo demostrar, ¿cierto?, que esos 120 está por encima del valor comercial. Sí. ¿Y qué hago yo? Solicito a Catastro que me haga una revisión. Que revise, ¿cierto? Y esa revisión puede ser por varios temas, ¿cierto? Lo primero, porque el lote que yo tengo, Catastro lo tenga con mayor área de la que yo tengo. Entonces yo le puedo decir solamente con un plano, Catastro, usted me dice que mi lote es, que mi lote es de 10.000 metros y en realidad yo no tengo sino 5.000. Y con un plano yo le demuestro, Catastro va, mide, y si es así, lo hace. Pero también puede ser porque yo crea que, porque yo tengo en la base de datos catastral 300 metros y en realidad son 100. ¿Cierto? Entonces también le digo, con el plano de la casa, usted me dice que tiene 300 y vea, ¿qué hacemos nosotros en Catastro? Vamos, revisamos, medimos y si tiene los 100, rebajamos el valor. Pero también puede ser porque el avalúo sea distinto. Entonces, ¿qué tengo que aportar? Tengo que aportar un avalúo diciéndole Catastro, este es un avalúo comercial que lo hizo una persona que cumple todo lo de la normativa de avalúos y el valor es menor, es decir, el valor está inferior a lo que dice el catastro, a lo que dice el avalúo catastral. Entonces, por favor, revísenme. Nosotros lo revisamos y si podemos acceder o no dependiendo de lo que nosotros veamos en el avalúo. Pero ahí tengo un par de preguntas y es, ¿qué pasa con las personas que no han hecho evaluar su predio por una persona registrada, digamos, como en esas entidades que se tienen que registrar para poder hacer avalúos catastrales, y ese avalúo catastral no es la base para el predial? Sí, es la base para el predial. Bueno, como para que expliquemos eso, porque es que yo sé que son dos temas distintos. Uno es el avalúo y uno es la actualización catastral y el otro es el tema del predial, pero expliquemos porque la gente los relaciona. Así es, pero a eso voy exactamente. Pero el caso es que la norma es muy clara y dice que el tercero tiene que demostrar. Okay. No obstante, nosotros hemos hecho revisiones, ¿cierto? Si nosotros vemos que no llegó, o sea, si alguien hace un reclamo, tiene que traer la prueba. Traer la prueba. Ok. Y la prueba puede ser un plano, puede ser una fotografía, porque yo dije que era un solo piso y eran tres y era solo uno. O una escritura, o muchos otros, pero dale. Sí, no. Sí, porque la norma es clara. O sea, la ley 14 del 83, así como la ley 1995 del 2019, como la resolución 1040 de 2023, están hablando claramente de que quien tiene la carga de la prueba es el propietario poseedor que considera que el avalúo catastral no se compadece de las condiciones y características de su predio. Y en ese sentido,
él es el que tiene que aportar la prueba. Sin embargo, si la persona en algún momento no aporta la prueba, nosotros de todas maneras, antes de responderle el derecho de petición que incoe ante el sistema de información catastral, nosotros procedemos, y eso es una instrucción que tienen todos los evaluadores, de entrar oficiosamente a darle una mirada general a la información que tenemos acá, obvio sin hacer visita porque es que nosotros tenemos que hacer muy eficientes los recursos, pero con la información que ellos tienen acá y con la forma de ellos poder ingresar a internet, perfectamente pueden mirar si de acuerdo al mercado inmobiliario ese predio sí vale lo que dice catastralmente en la base, o si nosotros tenemos que hacer de pronto alguna revisión. Si es lo segundo, nosotros oficiosamente entramos a revisar sin que la persona tenga que presentar la prueba. Pero eso es en los casos donde nosotros consideramos que sí puede haber un error. De acá, pues. De acá, que tengamos algún error. Si consideramos que no hay un error, sí, procedemos a responderle el derecho de petición a la persona y le decimos que por favor aporte la prueba tal como lo exige la ley. Hay un tema, ahorita estaba hablando del impuesto predial. El impuesto predial en este momento crece de una forma diferente a como crece el avalúo catastral. Básicamente, ¿por qué? Porque el impuesto predial hoy está regido por la 1995 del año 2019, ¿cierto? ¿Y qué dice básicamente? Él le pone un tope al crecimiento del impuesto predial año a año, que normalmente es el IPC más 8 puntos. Incluso creo que hay un acuerdo del Consejo en relación con eso. Exactamente. Aquí normalmente nos acogemos a esa norma y en el Estatuto Tributario queda plasmado eso, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? El tema es que dice que no hay unas excepciones para ese IPC más 8. ¿Qué dice, por ejemplo, cuáles son las excepciones? Cuando yo tengo un lote, que antes era lote, o lo teníamos aquí como un lote, y construyeron. Entonces ahí no se va con el IPC más 8 porque el predio cambió, ¿cierto? Entonces ahí se va por lo que normalmente tenga el valor catastral, ¿cierto? Teniendo en cuenta también otras excepciones que hay por allá en la 14 del 83, ¿cierto? Que básicamente es lo que puede subir del doble, ¿cierto? O sea, puede hasta el doble de lo que pagaba anteriormente. Pero hay otros temas. Cuando cambia el área construida, es decir, sí estaba construida, pero también cambió. Entonces ahí también hay una excepción a la norma. Entonces son como 4 o 5 excepciones donde puede incrementar más del IPC más 8. Bueno, ¿cuánto se va a demorar esta actualización y cuándo empieza a regir? O sea, ¿a partir de cuándo ustedes dicen ya tenemos la nueva base catastral de la ciudad actualizada o la van a poner a regir por etapas a medida que van entrando comunas y corregimientos? Normalmente la vigencia de todo cambio que hay en catastro es a partir del 1 de enero del año siguiente. O sea, en este caso sería para el año 2025. 25. ¿Y cuánto se demoran haciendo esa actualización? Pues nosotros en este año terminamos a hacer esta actualización. Para el año entrante tenemos otras comunas y otros corregimientos diferentes. Bueno, ¿qué tanto ha cambiado el panorama en Santa Elena en estos últimos 3 años? Yo sé que sí, pues yo sé que es la pregunta del millón. Impresionante. Absolutamente impresionante. Impresionante, absolutamente impresionante. El cambio que ha tenido Santa Elena, drástico, inclusive porque hay un tema que es legal, que por norma es legal, que es el tema de los proindivisos. Yo les iba a preguntar ahora que le estaba hablando de licencias, pero enseguida me cuentan. Sí, el tema del proindiviso es legal, es decir, un lote puede ser... Es una figura legal. Es una figura legal y de un lote puede ser dueños 3 o 4 personas. Lo que sí no puede ser es que esas 3 o 4 personas tengan casa en el mismo lote. ¿Por qué? Porque eso es regido por el POT y no en todos los lotes se puede construir esa gran cantidad de cosas, ¿cierto? Y allá tenemos un POT que es muy claro, inclusive en algunas partes son 38 hectáreas por una vivienda, ¿cierto? En zonas de protección, pero tenemos en otras zonas 5.000 metros cuadrados, en los temas urbanos, 5.000 metros cuadrados por cada vivienda. ¿Y qué observa uno? En que en algunas partes, en un lote de 5.000 metros cuadrados, lo compran 4 personas, pero cada uno hace una construcción. Y ahí es donde ya no es legal la construcción. Y porque muchos de ellos, inclusive la primera, no tuvo ni siquiera licencia. Entonces ahí es donde está. ¿Y qué está pasando? En que estamos
casi que urbanizando a Santa Elena, y es uno de los, primero, es uno de los principales, de los principales, de quienes nos entregan agua principalmente a nosotros. Entonces, y allá lo que vemos es una disminución drástica en algunas de las quebradas que nos están entregando agua. Entonces, un tema, ese crecimiento sí es desbordado en este momento. Ahora que usted mencionaba eso de las licencias, y ya voy para allá para que complemente lo que acaba de decir el doctor Velázquez, ¿cómo cruzan cuando no hay licencia? Es que es muy complicado porque usted, o sea, usted a la curaduría le pregunta, listo, los licenciados, pero cuando no hay licencias... Bueno, lo que pasa es que nosotros para levantar el mapa de calor utilizamos esa fuente de información, pero para nosotros en sí no es determinante, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que decía yo ahora, porque puede que la gente saque la licencia, pero por alguna razón en particular no construya, o simplemente construya las fundaciones, ¿cierto? Y pare de contar, nosotros ahí pues nos quedamos quietos esperando a ver qué es lo que van a hacer. Pero digamos que tan no es determinante que nosotros, como no ejercemos control urbanístico en el territorio, nosotros vamos y lo que encontramos, como dice el doctor Juan Manuel, en 5.000 metros, 4 viviendas que definitivamente nosotros sabemos que no se puede hacer. Nosotros sí incorporamos a la base de datos catastral esas 4 viviendas con las personas que dicen ser los propietarios de ese proindiviso. Nos obliga a tener la realidad de lo que hay en territorio. La foto. Exacto, y el hecho de que esas 4 viviendas estén incorporadas al catastro en un solo predio no significa que nosotros estemos legalizando absolutamente nada. Para que esas personas puedan legalizar, si es que algún día lo llegan a hacer o alcanzar, tiene que ser a través de una curaduría urbana. ¿Y eso cuándo será? Pues cuando cambie la norma urbanística. Mientras no cambie la norma urbanística, pues ellos van a mantenerse en la ilegalidad, ¿cierto? ¿Ideal qué es? Ideal es que primero la gente, antes de entrar a adquirir algún predio, así sea en proindiviso, averigüe muy bien y primeramente en la curaduría de su predilección. Aquí hay 4 curadurías urbanas, a cualquiera de ellas pueden acudir y el curador que los atienda pues le dirá cuál es la norma que prima allá, y así se van a evitar muchos dolores de cabeza con las autoridades de control. Sí, ese tema de los proindicios ya hemos hablado en otras ocasiones y bueno, es complejo y cada vez volvemos y hacemos programas sobre el proindiviso y vuelve y juega. No, el caso es dramático, pero bueno, luego hablamos de ese asunto de control urbanístico. Yo le estaba diciendo ahora a Susana que nos recibió que es un tema muy álgido, pero que también pues aplicaría para otra entrevista como esta. Bueno, ¿qué más decimos sobre el tema de la actualización catastral? Ustedes van a hacer una jornada con la comunidad en Santa Elena, podemos contar de una vez, invitar para que la gente vaya y haga todo tipo de preguntas, porque las que yo les hice hoy son las que me transmitieron algunas de las personas que me escribieron, pero seguramente habrá casos puntuales que la gente quiere ir a consultar. Claro que sí, nosotros estamos en este momento desplazando todo el equipo de catastro, todos sus líderes y algunas personas adicionales que nos ayudan a cada uno de los corregimientos. Hicimos un primer encuentro en Santa Elena, fuimos un viernes pero muy complicado, entonces estamos planeando otro un miércoles, ¿cierto? La idea es que pueda ser entre el 3 de julio y el 10 de julio, ¿cierto? Esos son los 2 temas que tenemos. De todas formas te estamos avisando para poder que hagamos una buena difusión. Para contarle a la gente, pues como gente, cuando ya esté. Porque que lo importante es que aprovechen este espacio. Allá tenemos a todas las personas que conocen de catastro acá, o sea, los más tesos de catastro están allá, ¿cierto? Para que todas las preguntas que tengan, vamos a hacer una pequeña presentación diciéndoles qué es lo que hace el catastro, una presentación de 20 minuticos. Y de ahí en adelante es atender los requerimientos, las solicitudes y las inquietudes que tengan las personas que nos van a visitar ese día. Y que nos pregunten todo lo que sea. Vamos a llevar los equipos también para generar trámites, si los tenemos que generar, a mostrarles en qué van los trámites que ya están generados. Tenemos un poco de atraso en algunos de los trámites, siempre recibimos esta alcaldía con una cantidad de trámites alto, pero ya estamos en este momento bajando.
No puede decir el dato de cuántos, muchos. Muchos trámites, pero en este momento estamos en un plan de descongestión, donde tenemos personas solamente para descongestionar todos esos trámites. ¿Por qué? Porque es que es muy complicado que una persona tenga un trámite aquí sin darle respuesta a 3 años. Ay, no. No, eso es muy difícil. Entonces lo que queremos es ponernos al día, pero también queremos acercarnos a las comunidades. Porque como te digo, es un catastro de puesta abierta. Y nosotros estamos tanto abierta aquí como para estar en el territorio. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Usted quería decir algo? Nosotros vamos a estar para la comunidad, para que si quieren revisar el aspecto jurídico del catastro, esto es, yo ya vendí, ¿por qué no me dan de baja de la base de datos? Entonces, esa es una buena oportunidad. Y lo haríamos allá en vivo y en directo para la comunidad, que ese es un trámite que lo podríamos hacer rápidamente. Pero si es el aspecto físico, algún problema de áreas o demás, nos pueden contar todas las inquietudes y nosotros ahí mismo los vamos asesorando. Tenemos gente de la unidad de cartografía por el tema de reconocimiento predial y de la geodata, que es el tema geográfico que está alojado en la base de datos catastral. Y si es por el tema de los avalúos catastrales, también estará la unidad de avalúos presente para cualquier inquietud que tenga la comunidad. En el tema de nomenclatura, en el tema de estratificación, también vamos a estar ahí presentes. Y como han surgido, y eso lo tenemos por experiencia de otras jornadas, inquietudes relativas al tema del impuesto predial, que no es competencia de nosotros y sí de la Secretaría de Hacienda, pues vamos a llevar y estamos llevando una compañera de la Secretaría de Hacienda que tendría la potestad perfectamente de entrar a asesorar a las personas en el tema de tarifas, en el tema de beneficios tributarios, y que de alguna manera quieran radicar alguna solicitud ante esta secretaría, ella también lo podría hacer. Entonces queremos como enfrentar o afrontar mejor ese reto, advirtiendo desde luego, como lo dijo el doctor Juan Manuel hace un rato, que nosotros somos catastro, no somos Hacienda, pero allá estaremos catastro y Hacienda. Bueno, ya que usted mencionó la estratificación, qué pena. ¿Eso tiene que ver con la actualización catastral o no? O sea, la estratificación no cambia con la actualización catastral, porque también ese es otro mito. Es que tenemos un montón de mitos. El del predial, pues se relaciona y no se relaciona, pero el de la estratificación es el otro mito. También no, en general son 2 temas también aparte y que lo manejan 2 equipos aparte. La estratificación básicamente se maneja por calificaciones, ¿cierto? Entonces básicamente hay un listado que uno califica colocándole con una numeración que también dice como un documento que nos dice cómo es que tenemos que estratificar, y ahí vamos calificando, y de acuerdo a eso nosotros metemos la información a un software que nos da el DANE, y el software nos da cuál es el estrato. O sea, entonces, que prácticamente es el DANE el que dice qué estrato es. Eso es un software que les dan, y de acuerdo a una calificación, a nosotros nos dan unos catálogos que nos dicen cómo es que lo tenemos que hacer. Metemos esa información al software del DANE y eso nos devuelve cuál es el estrato. Okay. Exactamente, pero no tiene que ver nada con la actualización que estamos haciendo. Okay, bueno. Y advertir adicionalmente que la estratificación es solo para la destinación residencial. Sí. Ustedes no van a encontrar ahí un hotel con estrato, porque eso es un tema comercial, una oficina, un consultorio, una bodega, un cuarto útil, un parqueadero son ajenos por completo al estrato socioeconómico. Pero sí es muy importante advertir que la estratificación como tal no es algo determinante para fijar el avalúo catastral, ¿cierto? O sea, nosotros básicamente nos vamos es por la dinámica del mercado inmobiliario, y usted eventualmente, no digo pues que sea así a rajatabla, pero eventualmente usted podría encontrar en un estrato 1 un inmueble por un valor de 500 millones de pesos, perfectamente, ¿cierto? Es muy raro, pero eso podría pasar, ¿cierto? Eso depende pues de la dinámica, de los acabados que tenga el predio y demás. Y hay algo que nos han preguntado
en Santa Elena y en otros corregimientos, y es porque el estrato llega solo hasta 3, y es porque el software del DANE justamente está diseñado con esa metodología. Digamos, es un poco lo tenía pensado desde el 95 el DANE, como para proteger un poco el campesinado. Lo que no advertía era que iba a haber una dinámica tan grande en los territorios a partir pues de unos años para acá, ¿cierto? Eso se ha cambiado, o sea, si hay, pues hasta donde yo tengo información, si hay predios en 4, 5 y 6. Un estrato mayor que se llama rural disperso. Sí. Exacto, así es. Bueno, y no, me quedó otra duda con lo que usted estaba mencionando, qué impresión, me quedó otra duda con lo que usted estaba mencionando, de que lo comercial y lo industrial no tiene estrato, pero entonces si una vivienda se convierte en hotel, ese es otro tema complejo. Así cambia, es, entonces pierde a comercial, pero pierde el tema del estrato. Pero pierde varias cosas, pierde el derecho al agua con el tema industrial, por ejemplo, si es una industria que ya no le pueden dar agua del acueducto veredal, ¿cierto? Entiendo bien. Eso es un tema que hay que revisarlo bien, pero sí. Ese nos da para otra emisión. Completo, Virgen Santa, sí, ese está complicado. Bueno, no, yo creo que algo más que decir, la invitación para que la gente esté atenta, que no le tengan temor a la encuesta, si les van a hacer alguna encuesta o si los van a indagar, les van a preguntar o les van a tocar la puerta. La idea básicamente, ¿a qué los invito? A que nos reciban. Eso. Básicamente, ¿por qué? Porque es la forma más fácil que se tiene de identificar qué es lo que hay realmente al interior. Porque si nos toca utilizar otros medios, pues también se utilizan los medios indirectos, pero puede que no sea tan exacto, ¿cierto? Entonces pueden verse afectados de una u otra forma. Entonces la idea no es dejarnos, es que acepten nuestra visita. Y pregunten, o sea, van a quedar los teléfonos ahí, pregunten todo lo que le ocurra. Todo lo que tengan que preguntar y básicamente acompáñenos en esta actualización, que yo creo que es importante. Para nosotros, por norma, tenemos que identificar todos los cambios que hay en el distrito en los temas inmobiliarios. Entonces esa es algo que nos obligan a hacer. O sea, no es que nosotros lo hagamos porque queramos, no. Es una obligación por norma de hacerlo. Pero adicionalmente, como es una obligación del municipio, también es una obligación del propietario poseedor ocupante que tiene la titularidad del predio, ¿cierto? En esas condiciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que desde el año 88 existe una obligación de denunciar todas y cada uno de los cambios o mutaciones que se presenten en su predio por parte de estos actores, de los propietarios. Hoy en día existe también la posibilidad de que quien vigila la gestión y a los actores intervinientes, entre ellos los gestores catastrales y los propietarios poseedores ocupantes, la superintendencia eventualmente podría revisar quién no ha cumplido con esa obligación. Entonces es bueno que no es tanto por el apremio o una sanción al propietario poseedor, que definitivamente no es la labor de nosotros. La labor de nosotros es más de interactuar, de convencimiento, de mostrarle las bondades que tiene el proceso, y bajo ninguna circunstancia es como entrar a actuar como policías o cosa por el estilo, que eso se lo dejamos pues a otras autoridades. Aquí hay otro tema que es importante antes de cerrar, y es que nosotros hoy no estamos con un catastro fiscalizador, que era lo que se tenía antes, que era un catastro que solamente tenía como esa visión de tener la parte del impuesto predial y lo que podíamos recaudar. Hoy básicamente el catastro ha cambiado a catastro multipropósito, y la información que nosotros entregamos básicamente tiene que ver mucho con la planeación del territorio, porque nosotros somos los primeros que llegamos al territorio, con toda la gente que estamos viendo nosotros a todas partes. Entonces ellos están observando cuáles son los cambios en las dinámicas inmobiliarias, no solo en valor, cuáles están volviendo más comerciales, cuáles están volviendo más residenciales, cuáles están volviendo más de servicios. Y esas dinámicas, en el momento en que vamos a tener, por ejemplo, ahora empieza toda la revisión de mediano plazo del plan de ordenamiento. Esta información sirve para eso. Entonces es fundamental. Entonces ese carácter que antes era fiscalista ya no funciona en el catastro. El catastro sirve para muchos otros temas adicionales, y muchas dependencias necesitan de la información de catastro
actualizada para poder funcionar bien. Ya que usted mencionó lo del POT y lo último, ya ahora sí para irnos, ¿hay alguna diferencia en cómo se hace la actualización catastral en la zona urbana y en los corregimientos? En el caso de Medellín, ¿hay alguna No. consideración especial debido pues como a las últimas quejas que hubo el año pasado de San Cristóbal, que se estaban quedando tanto de la actualización catastral, o ellos no se estaban quedando de la actualización catastral? Sí, Sí. es más del impuesto predial. Más del impuesto porque, a ver, porque miren, digamos que el avalúo también recibió quejas, pero la verdad sea dicha es que desde hacía más o menos unos 13 años no se actualizaba el valor de esos predios. Llegamos a encontrar predios de 200 metros el metro cuadrado en cualquiera de los corregimientos. Entonces sí era muy importante actualizarlo porque yo creo 200 pesos metro 200 cuadrado, pesos. 70 por metro cuadrado tengo en mi cabeza. Metro cuadrado. En el corregimiento, eso ya no vale. O sea, eso no vale. Si alguien cree que eso vale, pues que me diga, porque yo no conozco que alguien vaya a vender un predio por 200 pesos el metro cuadrado, ¿cierto? Y digamos que dentro de lo que hemos conversado con el IGAC, que el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, pues démosle la cuñita, es digamos la primera autoridad regulatoria en Colombia, es la que nos dicta todas las directrices normativas, pero también hace gestión catastral en aquellos municipios donde no llega otro gestor. Y nos decía, por ejemplo, que haciendo una valoración de los avalúos rezagados en muchos municipios olvidados de Colombia, encontró que hay hectáreas, o sea, 10.000 metros cuadrados a 500 pesos. Y eso no puede ser así tampoco, porque todos, así como tenemos beneficios con el Estado, también tenemos unas cargas que cumplir, y eso sí es justicia distributiva, ¿cierto? Bueno, no, yo creo que ha sido como muy intensa esta conversación y creo que es ilustrativa para que las personas puedan ir pensando en qué dudas tienen, en inquietudes, y que estén atentos a los teléfonos que les vamos a dejar aquí y sobre todo a la jornada que se va a hacer en el territorio. Muchísimas gracias por atendernos en su oficina, doctor Juan Manuel Velázquez y doctor... Se me fue Jaime Berrío, es que vea, aquí tenía el pastel. Muchísimas gracias por recibirnos aquí, bueno, que la comunidad también pueda aprovechar esta información. Claro que sí, no, esperemos que la aprovechen, y las inquietudes estamos dispuestos a conocerlas y a darles nuestra respuesta en el tiempo que vamos a estar allá en Santa Elena con las personas que nos quieran acompañar. Recuerden, entre el 3 o el 10, nosotros te avisamos también para que... Así es, y muchas gracias también por la invitación, muy amable. Bueno, a todas las personas que nos vieron, muchísimas gracias por atender también nuestra invitación, y recuerden, se vale compartir. Muchísimas gracias y feliz tarde.